Las organizaciones empresariales, independientemente de su tamaño y a qué se dedican, tienen unas reglas de juego, directrices para su funcionamiento, que deben ser cumplidas de la mejor manera posible por las personas que las integran. Comentar sobre el control interno en las pymes es un tema complejo, ya que muchas veces las pautas formales o informales que se establecen en este tipo de entidades son pasadas por alto principalmente por sus dueños, lo cual crea a menudo un ambiente de caos, de descontrol. Las empresas en el sector de las pymes que no establecen unas adecuadas reglas de funcionamiento normalmente afrontan problemas organizacionales que dificultan la buena marcha de la entidad. Ciertamente, esto es un tópico de capital importancia en este tipo de compañía que debe ser sopesado por los dueños. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 10, el control interno en las pymes y el impacto de la tecnología. Entrego 1 de 2. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en este episodio en el control interno en las pequeñas y medianas empresas, y en el próximo episodio se abarcará lo relativo al impacto de la tecnología en este tipo de organización. En las emisiones previas de nuestro podcast se abarcaron aspectos relativos a este gran tópico que hemos venido desarrollando relativo a las empresas familiares y pymes. El episodio número 7 versó sobre las empresas familiares, actividades personales más organizacionales. El episodio 8, gerencia financiera de las pymes, particularmente lo relativo a la administración del efectivo y del capital de trabajo. Y el episodio 9, gerencia financiera de las pymes, pero con el punto de por qué el efectivo es el rey. Con estas entregas se preparó el terreno para poder desarrollar lo que comenzaremos con este episodio relativo al control interno, tema que es importante para todas las organizaciones, pero que para el caso de las pymes y de las empresas familiares tiene un peso específico muy importante. Ciertamente, grandes organizaciones de hoy en día comienzan siendo pequeñas y medianas empresas, y muchas de ellas con claros orígenes familiares. En verdad, algunas crecen, se fortalecen y consolidan en el tiempo, llegando inclusive a convertirse en relevantes corporaciones internacionales. Otras cuantas, según estadísticas confiables, dicen que de 8 hasta de cada 10 fallan el intento y desaparecen en el camino. De aquí la importancia entonces de establecer un control interno en las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Para ilustrar esto que estamos conversando, no solo un control interno por aspectos meramente administrativos, pago, registro de operaciones, lo que sería la rutina que usualmente se entiende como control interno, sino general, organizacional, conocer el core business del negocio. Y como dijimos, a estos efectos, para ilustrarlo,
Una de las muchas historias a las cuales se puede hacer referencia en este sentido es la de la renombrada cadena de comida rápida, McDonald's, esta importante transnacional. Nació de la idea de dos hermanos, Dick y Maurice McDonald, y paradójicamente la propiedad de su empresa, de estos hermanos, al final de cuentas, no quedó en manos de ellos, sino que en uno de sus aliados, el muy recordado y referenciado por este caso, Ray Kroc. Los hermanos McDonald fueron ciertamente quienes tuvieron la idea original de este negocio, pero no controlaban la organización desde sus entrañas, no conocían la magnitud global de cómo funcionaba. No así Kroc, un líder que a través del manejo adecuado de información potenció a la compañía y se hizo de su propiedad. Al final terminó siendo el dueño, le pagó su royalty, su derecho a los fundadores, pero quien quedó al frente de la organización fue Kroc. A este aspecto sería bueno hacer referencia a un film, a una película, El Fundador, The Founder, este film basado en la historia real de Ray Kroc. Fue dirigido por John Lee Hooker y protagonizado por el afamado actor Michael Keaton. La pueden ver, se puede consultar en YouTube. Dicho sea de paso, le vamos a dejar como referencia en este episodio del podcast el link a tales efectos. Haciendo una síntesis de esta película que estamos refiriendo, se ubica en los años 50 del siglo pasado. Ray Kroc, Michael Keaton, el actor, como dijimos, un viajante de poca monta que recorre Estados Unidos tratando de vender batidoras. Ese era el negocio de este vendedor. Pero un pedido inusual lo llevó al sur de California. Y allí conoce a los clientes que le habían encargado media docena de batidoras. ¿Quiénes eran estos clientes? Los hermanos McDonald. Ambos dirigían una innovadora hamburguesería que tenía una gran influencia en el público local de la zona. Se trataba de un autoservicio con menú limitado, justamente de hamburguesas, papas fritas, refrescos y batidos, y cuyo servicio tenía la característica que era ultra rápido. Las hamburguesas en muy poco tiempo para la clientela que así lo solicitaba. Ciertamente el amigo Kroc quedó impresionado y vio una gran posibilidad de negocio. Enseguida calcula las ganancias de poner franquicias a lo largo del país. Por supuesto que los hermanos McDonald no estaban interesados en hacer ellos mismos, porque ellos eran una gente que tenía una idea comercial, pero no tenían esta ambición corporativa que sí tenía Kroc. Kroc, vista las limitaciones de los hermanos McDonald en los negocios, le compró los derechos exclusivos para vender el método McDonald's. Como dicen, este líder, algunos lo dicen de estafador, bueno, hay muchas maneras de calificarlo, pero bueno, fue una combinación de ambición, perseverancia y crueldad. Kroc consigue convertir esta franquicia en el imperio mundial de comida rápida que hoy en día conocemos. Y esto lo queríamos señalar para ilustrar cómo de quienes nace el negocio, el pionero, por no conocer todas sus dimensiones general, quedarse exclusivamente en lo meramente operativo, en este caso la venta de hamburguesas de manera rápida, se quedaron sin el negocio a final de cuentas. Para muchos, crear una compañía propia
es su sueño, tal cual como era la de los señores McDonald's. Para el empresario, el negocio es parte de su esencia, una extensión de sí mismo, un medio para alcanzar sus aspiraciones individuales y colectivas. Ciertamente montar una empresa no es lo más difícil, sino dirigirla adecuadamente. Y para que no fracase en el intento, hay que tener sapiencia, organización y resiliencia. Son cosas que quizás son fáciles decirlas, pero llevarlas a la práctica no son todo lo sencillo que se pudiese creer. Ahora bien, ¿qué es el control interno para tratar de ser ya más específico? Las organizaciones empresariales, independientemente de su tamaño y a qué se dedican, deben tener unas reglas de juego, directrices para su funcionamiento, que deben ser cumplidas de la mejor manera posible por las personas que integran a la empresa, a la entidad, a la organización. Estas reglas, por supuesto, deben ser debidamente supervisadas y controladas. A efectos de centrarnos en uno de los más relevantes conceptos de control interno, se aludirá a la definición que se contempla en el informe COSO. Ya vamos a pasar a explicar de qué trata el mismo, lo cual es un producto del criterio de varias de las más importantes instituciones en la materia, particularmente eh, dentro de los Estados Unidos, donde nació esta concepción, a pesar de que después en muchísimos países del mundo fue adoptado en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial. ¿Qué es el COSO? Dijimos, este comité eh, ubicado en Estados Unidos realizó un estudio publicado originalmente el año 1992. Después ha tenido un conjunto de modificaciones, pero la esencia se mantiene hoy en día, dirigido a integrar en una sola dirección el marco del control interno, el cual fue conocido y es conocido hoy en día como el informe COSO. Entonces, ¿qué es el COSO? La sigla es la unión de las organizaciones que adoptó el nombre Committee of Sponsoring Organization. Estos son 5 organizaciones profesionales norteamericanas, a saber, la Asociación Americana de Contadores, el Instituto Americano de Contadores Públicos, conocido AISPA, el Instituto de Ejecutivo Financiero, el Instituto de Auditores Internos, IIA, y el Instituto de Auditores Gerenciales. Este informe de COSO tiene 4 partes: el resumen ejecutivo, la estructura conceptual, el informe a partes externas y las herramientas de evaluación. Y particularmente para lo que ahorita nos concierne, nos interesa desarrollar el aspecto de la estructura conceptual del control interno. Este tema o este tópico, esta temática del control interno será abarcada de manera más extensa y profunda en emisiones futuras, pero para estos efectos nos interesa la definición del control interno y sus componentes que se emite por el informe COSO. Esta estructura conceptual define qué es el control interno y describe sus componentes, así como proporciona criterios para que los administradores, consejeros y otros puedan valorar su control interno. ¿Cómo define este informe COSO el control interno? De acuerdo con el modelo del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treat Adway, que está conformado por estos organismos que ya mencionamos, el control interno es un proceso que se gestiona por la dirección y el resto del personal en una organización, diseñado con el objeto de
proporcionar seguridad en la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de la normativa para garantizar el logro de los objetivos. Dado este concepto, esta definición, entonces es importante saber cuáles son esos componentes del control interno de acuerdo al informe COSO. El control interno está compuesto por 5 componentes interrelacionados. Se derivan de la manera como la administración dirige un negocio y están integrados en el proceso de administración, siendo dichos componentes los mismos. 1, ambiente de control. 2, valoración de riesgos. 3, actividades de control. 4, información y comunicación. Y 5, monitoreo. A efectos de ubicarnos en el entorno de las pymes, haremos énfasis en el ambiente de control. Como dijimos ya en emisiones futuras, hablaremos de este enfoque del control interno y de otros enfoques. Y en esta oportunidad sí nos interesa hacer una mención especial a lo que en nuestra consideración es vital para el sector de las pymes, como es el ambiente del control. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el ambiente del control? El ambiente del control, según el informe COSO, establece el tono de una organización para influenciar la conciencia de control de su gente. Es el fundamento de todos los demás componentes de control interno, proporcionando disciplina y estructura, la coherencia de la organización. Los factores del ambiente de control incluyen, entre otros, integridad y valores éticos, competencia de la gente de la entidad, filosofía y estilo de operación de la administración, estructura organizacional, asignación de autoridad y responsabilidad. Entonces, segregación de funciones, políticas y prácticas sobre recursos humanos. Dada la definición anterior y este esbozo de los elementos que componen el ambiente de control, es importante enfatizar que las pautas del control interno en las pymes usualmente establecidas no son iguales a los estándares, los impuestos en las compañías de mayores dimensiones. Esto debido a que muchas son empresas de corte familiar, organizaciones sui generis, muy peculiares, en las que, por ejemplo, es habitual la mezcolanza de gastos y otras transacciones personales de los dueños con las operaciones de la compañía, tal cual como señalamos cuando hablábamos de las características particulares de las empresas familiares. Por esto, una condición necesaria para que estas entidades puedan alcanzar el éxito financiero y fiscal pasa por instaurar y aplicar los más adecuados controles internos. Y hablando de la aplicación del modelo COSO en las pymes, las empresas familiares, ciertamente hay que tener en consideración algunos aspectos para poder implementar los elementos del ambiente del control de una forma distinta a como se realiza en las grandes empresas, en las corporaciones. Por ejemplo, en una pyme puede que no se tenga un código de conducta formal por escrito, pero en vez de esto se puede desarrollar una cultura que le dé importancia, énfasis a la integridad y al comportamiento ético, haciendo esto a través de la comunicación oral y con el ejemplo de los dueños, con sus actuaciones en la organización. Asimismo, quienes están a cargo de la gerencia, de la administración en una pyme, en una empresa familiar, puede que no incluyan un miembro independiente o externo
a la empresa en el control de la entidad, lo cual sí es una regla general en las grandes compañías. Y esto hace también que el ambiente de control, el que fija el tono de la organización, tenga un peso específico muy importante para una empresa de esta naturaleza. Esto es, una empresa familiar, una pyme. Dicho todo lo anterior, es necesario tener algunas consideraciones particulares sobre las pymes. Como hemos dicho en diversas entregas de este tópico que estamos desarrollando en nuestro podcast, en el sector de las pymes se pueden identificar muchas de las características de las compañías familiares, las cuales permanecen por mucho tiempo en un tipo de prácticas poco rigurosas, hasta tanto la administración familiar sea sustituida por una gerencia profesional, que por supuesto podría emerger del mismo seno de la empresa o provenir del nombramiento hecho por una nueva junta de accionistas, como es el caso de las empresas que llegan a la bolsa de valores. Hay ejemplos de compañías eh, de corte familiar, eh, que provienen del sector de las pymes, que con su crecimiento, sus mercados realmente importantes, no tienen otra vida sino que abrir la empresa a terceros, y la bolsa de valores en economías desarrolladas ha permitido que estas empresas puedan entrar a un extracto ya mayor y convertirse luego en corporaciones. Un aspecto fundamental para que las pymes evolucionen favorablemente es distinguir la noción de la familia empresaria de lo que es el negocio familiar. En esto último, con frecuencia, se pueden identificar la proliferación de numerosos directores o subdirectores adjuntos, como quiera que le indiquen los nombres, creando lo que se podría llamar una esclerosis burocrática. Esto es, cargos con altas remuneraciones importantes de poca productividad, así como también la existencia de empleo camuflado a favor de familiares pocos competentes, aquella gente que forma parte de el núcleo familiar, ya sea el cercano como el extendido, que no tengan buena formación técnica profesional, pero tenga que ser empleado porque no tiene una ocupación que le sea muy favorable. Bueno, muchas oportunidades terminan siendo parte de la nómina de estas organizaciones, pero no rinden de manera sincrónica a la remuneración, el pago que se le hace. En la órbita de las pymes, la eficiencia debe llamar a concentrar el tiempo, el dinero y otros recursos allí donde la productividad y la rentabilidad son mayores. Es claro que despilfarrar los limitados recursos de la organizaciones de esta naturaleza, como son la visión, energía, tiempo y talento en metas y actividades improductivas o secundarias, significa erosionar las ganancias de la entidad y, por supuesto, su potencial de éxito. Por eso es que muchas se quedan en el camino, como hemos señalado. Las pymes en verdad no son empresas grandes en miniatura, hay que tenerlo claro. El margen de error en este tipo de organizaciones es escaso. Y a diferencia de las compañías de mayor envergadura,
En aquellas no debería haber tolerancia para gastos suntuarios que supongan un despilfarro de los limitados fondos de la entidad. Con base en lo descrito, para estas empresas resulta vital una adecuada y oportuna rendición de cuentas financieras y de la gestión empresarial. Esto con el objeto de disipar la desconfianza que pudiese presentarse sobre la administración de la compañía y para identificar errores y desviaciones que pueden ser corregidos a tiempo antes de que causen un mayor daño. La importancia del control interno no es detectar fraudes, por supuesto que es uno de ellos, pero no el más importante. La idea es tratar de prevenirlo, que las cosas puedan ir por el cauce que es debido, porque una vez que el daño esté hecho, que haya algún tipo de fraude, algún tipo de desviación, que haya una mala administración de recursos, bueno, eso hay que repararlo. Pero resulta ideal, resulta más procedente a que nos coloquemos antes de que eso pase. Y un adecuado sistema de control interno es una buena medida para tratar de encauzar por el camino correcto a las organizaciones, y más en este caso que estamos haciendo énfasis en el caso de las pymes. El gran inconveniente de esta medida, de las medidas de control interno, es que quienes incumplen las reglas de juego, son comúnmente las cabezas de la organización, los dueños principales, los que las dirigen, y a menudo terminan imponiendo el nepotismo. Esto se hace porque yo lo digo que es así. Por todo lo señalado, la instauración de adecuados controles internos empresariales que se apliquen rigurosamente resulta una condición imprescindible para el mejor funcionamiento de los emprendimientos y de las pymes. A este respecto, no es necesario desarrollar complicados manuales y reglas para la compañía, como si fuese una gran corporación, sino diseñar controles organizacionales básicos, preferiblemente basados en la tecnología y que, sobre todo, se acaten debidamente. Y es precisamente este punto, el aspecto de la tecnología, su impacto en las pequeñas y medianas empresas, sobre lo cual versará el próximo episodio de nuestro podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, y resulta un complemento a lo desarrollado en la sesión de hoy. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.